Seguimos en esta mesa de análisis internacional con Susana Mangana, Leo Harari y Gustavo Calvo. El monotema hoy es Siria. Veían recién en el primer bloque, bueno, cómo se dio esta caída tan rápida del régimen de Bashar al-Assad. Vayamos ahora a qué pasará en Siria tras el derrocamiento de Bashar al-Assad. En Siria, el líder de la coalición de organizaciones guerrilleras, el islamista Abu Mahmed al-Jolani, se reunió ayer con el ex primer ministro del país para coordinar el traspaso de poder, esto al día siguiente de la caída del gobierno de Bashar al-Assad, luego de una ofensiva relámpago de poco más de 10 días. El Parlamento afirmó que va a aceptar la voluntad del pueblo. Por su lado, el partido Baas, el del presidente derrocado, subrayó que apoya una transición para defender la unidad del país. Cuando habló este domingo en la mezquita de la capital siria, al-Jolani sostuvo que el triunfo de los rebeldes había purificado a Siria. Esta victoria, mis hermanos, es un triunfo para toda la comunidad islámica. Esta victoria, mis hermanos, es histórica para la región, declaró Abu Mahmed al-Jolani, que se hizo conocido con este alias de guerrilla, pero cuyo verdadero nombre es Ahmed al-Sharej. Al-Jolani, nacido en 1982, se ha distanciado en los últimos años de su pasado vinculado a organizaciones yihadistas como Al-Qaeda y Estado Islámico. Además, se deshizo de su turbante, recortó su larga barba y pasó a vestirse con ropa militar occidental. Sin embargo, la organización que lidera, HTS, sigue siendo considerada como un grupo terrorista por los gobiernos occidentales. Bueno, la pregunta ahora que les hago es, ¿qué va a pasar en Siria tras el derrocamiento de al-Assad? ¿Qué tipo de gobierno se espera? ¿Cuál es la situación allí en el terreno que queda planteada? Por lo pronto de mucha incertidumbre, pero ¿quién quieren comenzar? Yo quisiera Dale, disparar dos cosas y después, por supuesto, voy a escuchar a Susana, que es la razón por la que vine. No, mentira. Tengo dos déjà vu ahora, y uno es el derrocamiento de Saddam Hussein, cuando Bush hijo, o Bush el breve, como le pone a veces Leo, decide en su segunda guerra de Golfo derrocar o manejarse de la manera que se pueda ser derrocado, vamos a decirlo de una manera un poco elegante. Cuando su padre, en la guerra anterior, había decidido mantenerlo en el poder o no ingresar en Irak, vamos a decirlo también de una manera elegante. La idea es que Hussein, si bien era alguien odiado, vilipendiado, había invadido otro país y era en cierta forma un enemigo, también es cierto que era un dique de contención contra otros poderes en el área. En aquel momento, chiitas y los propios kurdos también. Había una razón geopolítica por la que Hussein era útil en ese lugar. Lo que sucedió después con su hijo es que Hussein fue derrocado, y lo que sucedió después de que Hussein fuera derrocado fue el caos, por un vacío de poder que no podía decirse que no era previsto, pero sí es cierto que llevó muchas décadas, digamos, llegar a una estructura que tampoco es la deseada hoy, porque en definitiva Irán terminó ganando allí. Me parece que el peligro que puede ver también Israel en esto, a pesar de que Netanyahu debe estar muy contento, es que un vacío de poder puede ser algo muy peligroso en esta Siria tan variopinta. No solo desde el punto religioso, no estamos hablando solo de chiitas o sunitas, no solo estamos hablando también de aspectos hasta civilizatorios o etnias. Es decir, hay que recordar que de alguna manera Irán está jugando allí con su impronta persa, no es árabe, o sea, todo ese tipo de cosas juegan en el imaginario colectivo y en los cruces culturales de esos pueblos que están allí. También porque cómo se llegó al poder, en realidad HTS llegó al poder, pero no solo HTS, es decir, los drusos se levantaron, ISIS intentó renacer, además de las ciudades del norte o de meridionales que hemos mencionado, Daré en el sur, también se levantaron porque había sido había sido testigo de una gran sequía, digamos, es un pueblo que también estaba muy postergado. El perfil rural de Siria tenía muy más la vibra con
con Al-Assad. Entonces, todo eso en realidad llega al poder. No estamos hablando de algo orgánico que llegue a un poder y toma el control absoluto de todo, porque no es verdad. Claro. No es así. No podemos pensar en un poder central y todo concentrado, sino que está absolutamente fragmentado, ¿no? Y ahí viene mi segundo déjà vu, que es en Kabul. Es decir, también veo a los talibanes accediendo al poder y prometiendo mucha cosa. Prometiendo un acercamiento con Occidente, prometiendo un respeto de los derechos humanos, prometiendo una igualdad de derechos para las mujeres, prometiendo muchas cosas que veo repetidas hoy. Yo no creo que un salafista pueda dejar de ser salafista. Es decir, son mis dos grandes preguntas. Mis dos grandes incómodos. Sí, ayer si uno veía las imágenes internacionales de cadenas internacionales que tenían a sus reporteros allí, hacían notar eso, ¿no? Como, o por lo menos, claro, estaba la algarabía por un lado y la celebración por haber derrocado una dictadura, pero por otro lado, el temor de la gente por la incertidumbre a lo que se venía, ¿no? Y si podía llegar a ser peor incluso la situación a futuro. Susana, a ver, ¿cómo la ves vos? Bueno, sí, efectivamente, el temor que tenemos ahora, ya hemos dicho lo que ha pasado, no importa si estamos acertados o no, el caso es que han llegado, el tema es de aquí en más qué esperar. Y ahí una vez más la gran pregunta, ¿no? Siria no es Afganistán, Siria tampoco es Libia, tenía un nivel de desarrollo y sobre todo un avance civilizatorio muy importante. Hay que recordar que lo que era la dinastía Omeya, cuando los musulmanes y árabes llegaron a la península ibérica, tanto a Portugal como a España, y se instalaron con un emirato y luego un califato en Córdoba, ya existía Damasco, con lo cual vamos a recordar lo antigua que es esa capital, pero también esa civilización tan rica, y ellos lo saben y son conscientes de quiénes fueron y qué desarrollo país, incluso económico, tenían, porque Siria, antes de la primavera árabe, antes de esta guerra civil, pues estaba teniendo acuerdos comerciales muy importantes con Turquía, que es un gran actor clave para Siria. En ningún otro país árabe se sintió tan amenazado Erdogan con las primaveras y los alzamientos árabes como en el caso de Siria, pero eso creo que ya quedó establecido. ¿Qué cabe esperar ahora? Bueno, pues también hay que tener en cuenta que hasta casi el 70% del territorio sirio estaba en manos kurdas, y esto sí preocupa y mucho otra vez a Erdogan de Turquía, por la derrama que pueda tener para los propios kurdos en territorio de Turquía. Si va a estar dispuesto a ayudar en este gobierno de transición que se está ahora gestando y conformando a HTS, habrá que ver, ¿no? Y también, evidentemente, esas ansias de poder y de reconquistar territorios de influencia que tiene Erdogan, ¿se lo van a permitir las otras potencias regionales que mencionamos antes y las extrarregión como es Estados Unidos, toda vez que es un miembro de la OTAN y por tanto también hay manera de presionar a Erdogan? Pero más allá de eso, Susana, pongamos foco ahora, si te parece, en la parte interna, ¿no? ¿Cómo queda Siria ahora? Sobre todo, ¿cómo está dividida, ¿no? Para entender cómo está dividida y qué es lo que puede venirse, ¿no? Más allá, después... Están divididos y fragmentados. Además, hay una población y una élite acostumbrada a vivir en las grandes capitales, no solo en Damasco, donde también hay gente que es agnóstica, que es laica en cuanto a su comportamiento. Todos estos anuncios, a mí me parece que rayamos lo ridículo cuando a veces decimos, no, pero es que ahora el Yolani ha cambiado el discurso porque se ha afeitado la barba, es más corta. O sea, seguir midiendo el grado de radicalismo de una persona por el espesor y largo de la barba habla de lo tontos que somos nosotros en Occidente. Perdón que lo diga así para que lo entienda todo el mundo. O sea, eso no te convierte en mejor o peor persona, o el hecho de cambiarte un uniforme por otro, es decir, los turbantes, dejar el turbante y ponerte un traje azul. Ahora que ha soltado la lengua, se va a reír Leo Harari, pero ahora que Josep Borrell ya no es el ministro o el secretario de Defensa y de Política Exterior de la Unión Europea, ahora vemos que sí habla mucho más claro, y él es el primero que también dice cuidado, y yo digo contención con la euforia, porque evidentemente nadie está llorando. Yo tampoco voy a llorar la marcha de este dictador que ha sido Bashar al-Assad, no solo él, su hermano y otros. El entourage, el entorno de los Assad siempre ha sido muy sanguinario. No lo vamos a echar de menos, sin lugar a dudas, pero cuidado, porque además de los déjà vu que ya comentó Gustavo, voy a añadir otro, que es Libia. Con Gaddafi estaba todo mal, pero resulta que cuando Gaddafi no está, todavía estamos peor. Y no sabemos quién gobierna y para quién en Libia. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Hay una fragmentación, hay un reacomodo de alianzas, y hay que ver cómo liberan también fondos que hay congelados de Siria, y sobre todo cómo se acostumbran a gobernar un país que ha sido sostenido mucho
por Irán y por Rusia, ¿no? Y ahora estos dos actores no están actuando como estaban hasta hace pocos meses. Entonces, ciertamente hay mucha negociación, mucho entre bambalinas y otras cosas que irán surgiendo con el correr de los días, pero vuelvo a decir, no caigamos en la histeria colectiva de decir esto es una nueva Siria más democrática, más abierta, porque ninguno de estos actores ha demostrado tener tampoco trayectoria democrática, ¿verdad? Y el hecho de que ya anuncien de que a las mujeres no se las puede insultar y que van a perseguir al que las insulte, ya te da una pauta de cómo está el patio, ¿no? De cómo está el entorno. Entonces, no solo tenemos que pensar también, sí, en las mujeres, pero tenemos que pensar en cualquier ciudadano de a pie sirio que debe estar también, cuando se les pase un poquito la euforia y gasten todas las balas de las metralletas que están tirando al aire para celebrar la salida de Bashar al-Assad, para ver cómo recomponen un país que necesita pagar salarios, que necesita funcionarios que vuelvan a sus puestos de trabajo, porque lo peor que podría pasar es lo que ya pasó en Irak, desmantelar todo el aparato del Estado de un mismo partido como el de Irak, porque en Siria también teníamos la herencia de ese partido secularizante que fue el Ba'ath, ¿no? El Ba'ath fue fuerte en Siria y en Irak. Pues entonces esto sí que sería un caos, y cuando hay caos los únicos que ganan son los de afuera, nunca los de adentro. Leo. Está muy bien, está muy claro, queda evidente que eso, ¿cómo preferís? ¿Que te fusilen o que te ahorquen? Ahí está, es decir, claro. No, Ahí está. No hay una... Te voy a matar igual, pero cuidado que te dejo elegir el método. Yo no la voy con Susana cuando me habla. Con no la escuché con el auricular. Ahí. Repetí, Susana, porque estaba... No, que dije que estoy de acuerdo con Leo, te voy a matar igual, pero te dejo elegir el método, ¿cuál te duele menos? Sí, ¿no? bueno, justamente. Esto es tremendamente complicado visto así, pero yo creo que está bien claramente visto, en el sentido de que cayó un régimen, fenómeno, pero lo que se va a poner no lo tenemos claro. Lo que yo creo que sí está claro es que esto es una etapa hacia el ataque global y directo a Irán. El problema no es Siria. Siria era la última puerta que faltaba para atacar a Irán. Y si vos lo mirás en los últimos meses, yo estoy siempre poniendo la perspectiva de tiempo porque uno empieza a intuir las trayectorias, hacia dónde van los esfuerzos. Y los esfuerzos han ido incrementales de forma clara. Desde que empezó la respuesta de Israel a las masacres del 7 de octubre en adelante. Empezamos primero con los palestinos, vamos a las alturas de Golán, a la frontera con el Líbano, empezamos a liquidar el Líbano por adentro, ahora tenemos Siria. ¿Y cuál es lo próximo? Lo próximo es lo que era el objetivo desde el principio, el enemigo declarado al principio, que es Irán, potencia casi nuclear, además un país grande, un país con ambiciones y también gobernado por una teocracia que tienden a hacer las cosas más difíciles, porque ellos, todos estos están todos inspirados por su Dios personal. Entonces, cuando preguntamos el qué ahora de Siria, tenemos que simplemente calcular si las fuerzas están prontas o no para poder atacar Irán. Hoy estamos en eso. Yo creo que en eso están trabajando. Podemos, ese momento, en ese momento, quién tenemos adentro, quién tenemos afuera, cómo van a reaccionar. Esa es una nota. La otra nota que quiero decir es, que ya se dijo acá un poco, es en esos 185.000 kilómetros cuadrados de Siria, lo que son pedacitos de territorio que están bajo control. Algunos un poco más con fanáticos, otros un poco más con militares profesionales, otros con agentes, otros con mercenarios. Y, termino, y las bases militares intactas para los rusos y la naval intacta para los rusos, que es esencial, porque si no los rusos sí que se van a ocupar. El último detalle es para decir que es primera vez en la historia, 2 países miembros, 2 fuerzas miembros de la OTAN se tiraron uno al otro y hubo más de 40 muertos ayer, entre Turquía y los militares norteamericanos que están supuestamente ayudando a los kurdos a que no los masacren del todo. O sea, ahí, según el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, todos los países miembros tienen que ayudar a Estados Unidos, que ha sido agredido, y a Turquía, que ha estado en un combate. Están en un dilema jurídico que por la hora se callan porque no tiene solución.
Yo tengo acá, a ver, capaz que podemos poner un mapa, le pido a Felipe Penades, nuestro operador de video, que lo coloque, a ver qué les parece esta división, por lo menos que está planteada acá en esta nota. Por un lado está las fuerzas de la oposición siria, lideradas por HTS, capaz que podemos contar después un poco más de este grupo, que está bien, tiene esa raíz de Al-Qaeda, pero no lo tenemos tan identificado, ¿no? Que estaría controlando actualmente el centro de Siria, sobre todo. Después, por otro lado, están las fuerzas kurdas, estos grupos kurdos que controlan el territorio más del noreste de Siria, fronterizo con Turquía, al norte de la margen izquierda del Éufrates hasta la frontera. Ahí va. Y después, las fuerzas alawitas, las facciones pro-Assad, situadas más en las regiones costeras del oeste de Siria, que mantienen fuertes vínculos con Irán, Irak y el grupo Hezbollah. A ver, no sé, Susana, ¿qué decís de estas divisiones así o esta síntesis que estoy planteando y qué puede pasar entre estas tres facciones, ¿no? Si hay una preponderante, si hay ¿qué es lo que se puede ver al respecto? Yo entiendo que los mapas a veces son necesarios para situarnos, pero en este caso me parece que tenemos que tener cuidado porque a veces estamos sobredimensionando fuerzas. Es decir, en el caso de HTS, el decir que tiene un de sus raíces Al-Jolani, ¿no?, que es un nombre ficticio, también un nombre de guerra, si se quiere, Al-Shara, su apellido original es Al-Shara, Mohammed Al-Jolani, el que ahora parece este barbudo, o menos barbudo, como dije antes, un poco por seguir en esa clave irónica, ¿no? Porque es real también de que rayamos ese ridículo cuando lo analizamos. Bueno, a ver, hay muchos otros jóvenes que son esos milicianos que salen luego subidos en los 4x4, en los tanques, y que parecen todos muy contentos de haber logrado asestar este golpe al Assad. No están capacitados para gobernar ni para dirigir ni siquiera un departamento o lo que sería una provincia, ¿no?, en Siria, con lo cual hay que tener mucho cuidado con esas fuerzas. En el caso de los kurdos, como dije antes, pues sus ambiciones han ido mutando también, ya no piden un Kurdistán independiente, por ejemplo, ni los kurdos de Turquía, ni los kurdos en Irak, mucho menos los de Siria, porque son pocos. Yo he estado en contacto desde el domingo aquí con amigos míos kurdos sirios que hablamos, gracias a que están en el exterior y que pueden hablar, ¿no?, por WhatsApp y demás, y que me dicen que bueno, que sí, que es verdad que controlan territorio, pero que evidentemente saben que Turquía les está soplando en la nuca, porque no va a querer que ellos crezcan. Pero no nos olvidemos, para que el mapa no nos obnubile, aquí lo que tenemos es un puzzle étnico-confesional, una ensalada de frutas, y te la cuento. Como dije antes, no solo hay árabes, los sirios, que son mayormente árabes en Siria, sino que también tenemos armenios que están allí desde la época del genocidio turco contra los armenios. Tenemos a los kurdos, o sea, estos son etnias, pero luego también tenemos diferentes religiosidades, cristianos, tanto caldeos, cristianos poquitos, católicos, pero luego ortodoxos del rito maronita sobre todo, como están en Líbano, en Siria, en Jordania. Luego tenemos musulmanes, suníes y chiíes, y dentro de los chiíes la facción de los alawitas. Esto que decías tú, las fuerzas alawitas de apoyo a los Assad viven en la zona del ataque o se mueven en la zona del Levante, en el ataque. Y sí, claro, porque la familia de Al-Assad es originaria de aquella zona. Pero ahora, toda vez que muerto el perro, se acabó la rabia, es decir, una vez que han visto de que se ha marchado su protector, ellos no van a hacer mucho ruido, no tienen con qué. Entonces no sobredimensionemos lo que aparece en el mapa. Y luego no nos olvidemos de los drusos. ¿Y por qué digo no olvidarme de los drusos? Porque los drusos también tienen presencia, además de Siria, en Israel. Por ejemplo, integran las Fuerzas Armadas de Israel. Y de hecho hablan árabe muy bien y demás. Entonces, los drusos también estarán pensando ¿y qué pasa con nosotros? Porque grupos salafistas, retomando lo que dijo Gustavo, yo no me creo, dijo Gustavo, que un salafista pueda dejar de serlo. Y no, porque si deja de decir que lo primero que tiene que hacer es instalar la Sharia y respetar el califato y la ley islámica, ya no es un salafista. Entonces, que este señor se recorte la barba o se me ponga una falda a colores, a mí me da exactamente igual. Yo lo voy a juzgar por los actos y las acciones que apruebe. ¿Qué tipo de medidas van a adoptar? Todavía estamos hablando muy en caliente, Romina. Vuelvo a decir, no creo que sea prepotente el decirte, nadie te lo puede garantizar, porque ni los que armaron ni los que ayudaron a crear las condiciones para ahora sí arrojar del poder a los Assad saben realmente cómo se va a conformar ese gobierno. Lo están intentando, cada uno tironeando para sacar la mejor tajada. ¿Qué va a pasar? Pues aquí tenemos que ver qué pasa con Irán. Como decía Leo, y estoy totalmente de acuerdo, el golpe de efecto no es al Assad, que ya era un hombre muerto en vida, sostenido por Rusia y por Irán. Lo importante aquí, la pieza mayor, la pieza clave, la guinda del pastel, es Irán,
¿Cuánto tiempo más va a poder resistir Irán, que enfrenta una sublevación interna desde hace mucho tiempo, pero que se cristalizó tras la muerte de Mahsa Amini en el 22, con todas las protestas que hubo, donde no solo había una revolución de las mujeres, sino de distintos grupos que se han sentido no solo destratados, sino que ninguneados en Irán? Y, por supuesto, la diáspora iraní, que también se las trae, donde está el príncipe heredero Reza Pahlavi, el hijo mayor del último emperador de Persia, que evidentemente tiene también sus intereses, por más que diga no voy a retornar, no voy a defender una monarquía, pero pretenderá volver al país y tener una actividad importante en el plano político. Entonces, habrá que ver cuándo está la calle pronta, cuándo está otra vez, cuándo están todos los hilos atados para asestar ese duro golpe a Irán, que ha sido el gran perdedor ahora tras la huida de Al-Assad, porque evidentemente ahora no tiene esa puerta de entrada directa que tenía en el Líbano, aunque también hay que saber que Hezbollah ya ha quedado totalmente maltrecho como agrupación, o sea, como milicianos, como guerrilleros. Ahora, con todos los golpes que le ha asestado Israel en los últimos meses, pues evidentemente no solo estaban descabezados, sino que les va a llevar mucho tiempo recomponerse. Con lo cual, Irán está en sus horas bajas y calculando cuáles son los pasos que tiene que dar para mitigar los daños, pero sabe que está herido de muerte también. Eso es una realidad. No sé por dónde vamos, si seguimos pensando en Irán o en el resto del entorno. Deja algo más de Irán y el resto del entorno, ¿querés? Terminamos por acá en la parte interna y vamos en la parte interna. A mí me parece que tiene razón Susana con el tema del mapa, pero para explicar qué parece que va a pasar en estos pocos días o en estos pocos meses o semanas o en la medida de tiempo que queramos, me parece que es útil este mapa para decir que parecería que este es un mapa definitivo para estos primeros momentos. Es decir, cualquier alteración de este mapa implicaría nuevos enfrentamientos, volver a mover militarmente la zona, y no creo que nadie esté en este momento pensando en eso, sino tratando en ver qué tajada puede sacar desde el punto de vista político, diplomático. Recordemos que este régimen lo que necesita ahora, como el agua en el desierto, es reconocimiento internacional. Entonces va a prometer cualquier cosa porque lo que necesita es reconocimiento internacional. Entonces, hoy, si bien Erdogan dice es mi momento, el norte de Siria es mío, por fin me voy a ver frente a los kurdos, no veo a Erdogan cruzando la frontera con tanques atacando kurdos, es decir, no va a pasar eso ahora, es decir, pero esto que estamos viendo con los kurdos allí estacionados, con Erdogan con su colchón en el norte, Gustavo, perdona que te interrumpa, pero Erdogan no necesita penetrar más en Turquía. Pero necesita sí comerle terreno a los kurdos, eso sí. No tiene por qué comer terreno, puede manejar los piolines, puede dirigir a los HTS en el gobierno central en Damasco, y ellos se van a ocupar, los propios islamistas salafistas se van a ocupar. Bueno, ahí yo tengo otra perspectiva, porque para mí todo eso que dijiste depende de Estados Unidos, que está detrás de los kurdos. Hombre, sí, pero Estados Entonces, Unidos si Estados Unidos quiere mantener la presencia kurda, la va a mantener. Eso pero hay que tener claro. Turquía no pretende ocupar otro territorio. Nunca dije que Siria... No, está bien. Ocupar territorios. Puede manejar a distancia a sus, digamos, marionetas. Correcto, de todas formas. Los otros se dejen. Susana, pero yo no estoy diciendo que lo vaya a hacer, estoy diciendo que no va a suceder justamente. O sea, me parece. Porque tampoco creo que sea su interés ocupar el territorio. No, es que por eso, no solo es su interés, sino que además sería totalmente a contramano del momento político que él está deseando que se dé. Entonces, este mapa, como lo vemos, es el mapa que me parece que en este corto plazo refleja. Yo no veo vuestro mapa, ese es un tema. Lo que va, ¿cómo? No veo el mapa que habéis puesto, perdón, es con esas divisiones que describió Romina, es decir, los kurdos en su territorio, un colchón en el norte con los turcos, y bueno, está digamos los alawitas en su lugar. Básicamente los alawitas son muy pocos en el país. Son muy pocos. Ínfimos, es un número ridículo. En realidad siempre fueron pocos. Siempre, por eso no hay que sobredimensionar. No, para nada. Quería dar una idea de qué podemos encontrarnos. No nos vamos a encontrar con diarios de lunes disruptivos ahora en estos momentos, pero sí con definiciones políticas y geopolíticas. ¿Qué dijiste, Leo? Nos pusimos muy serios. Otro chiste, entonces. Bueno, enseguida venimos con el último bloque. Vamos a hablar de las consecuencias que tiene la caída de Al-Assad en la región y otras repercusiones, incluso en Europa. Enseguida venimos con este último enfoque.